Haced vuestra voluntad, será el todo de la ley. El amor es la ley, el amor bajo la voluntad. 93. Bienvenidos a nuestro podcast 93. Este es un nuevo podcast y es el primero, dedicado 100% a telema y en lengua española. Si bien existen otros podcasts de telema, pero la mayoría y de hecho todos son en inglés. Este es un nuevo proyecto del Oasis Perdurado, que a su vez es el único cuerpo oficial de la Ordo Templi Orientis en Chile, y nuestro enfoque principal es poder acercar la doctrina de telema a personas que no manejen muy bien el idioma inglés, poder generar momentos de discusión y también de conocimiento de diferentes puntos de vista de esta doctrina maravillosa, en contraste con otras sendas del camino esotérico y, por qué no, también del camino exotérico. Aquí quien les habla es Caín, miembro de la Ordo Templi Orientis, del Oasis Perdurado, acá en Chile. En este camino de nuestros capítulos podcast nos vamos a estar acompañando con Soror Medea 93. 93. Bueno, de todas formas, Caín ya nos instruyó en lo que nosotros queremos promulgar a través de este podcast y espero que sea satisfactorio y además bastante fructífero en lo que sea su camino de telema o su búsqueda de la verdadera voluntad. La verdadera voluntad. Y para hablar de lo que es la Ordo Templi Orientis, qué es telema, qué es voluntad, quién es Aleister Crowley y todas las cosas principales que se debe saber antes de comenzar en el camino, tenemos como invitado al maestro del Oasis Perdurado, Frater Baer. Bienvenido. 93. 93 a todos. Lo primero, la Ordo Templi Orientis. La Ordo Templi Orientis es una orden de tipo iniciática. Nació por allá por los años 1850 a manos de varios personajes bien importantes de la tradición esotérica, principalmente miembros de alto rango de la masonería, quienes constituyeron una escuela alternativa de masonería, principalmente porque querían realizar una especie de síntesis de los misterios y de la tradición esotérica que venían ellos acumulando a través de las órdenes como la masonería, los rosacruces, martinistas, etc. Inclusive por ahí también están mencionados los Illuminati, la Orden del Temple, etc. La principal característica de esta escuela alternativa de masonería fue que se incluyeron a las mujeres en el rito, cosa que en ese tiempo no era permitido. Por lo tanto, eso fue, creo que una de las razones por las cuales le costó, digamos, la salida del rito a esta escuela alternativa de masonería de la Ordo Templi Orientis. Y luego, con el pasar del tiempo, a diferencia de como piensa la mayoría, Aleister Crowley no conformó la orden, no fue el creador de la orden. Nosotros tenemos un padre espiritual, de hecho, que es Frater Saturno, Karl Germer, quien principalmente el gran trabajo que él hizo dentro de la orden, es precisamente sintetizar todo el conocimiento de la escuela de los misterios y la tradición esotérica en una triada de iniciaciones dentro de la Ordo Templi Orientis. Entonces el trabajo de él básicamente fue tomar toda la información o digamos el conocimiento esotérico y reducirlo a algo que fuera practicable por los miembros que solicitaran iniciación dentro de la Ordo Templi Orientis y principalmente que fuera una secuencia de grados iniciáticos que fueran prácticos, no solamente en la teoría, sino que le sirviera a las personas para poder desarrollar su vida en este caso en conformidad con su voluntad y de manera consciente. En episodios de la vida común, como es por ejemplo el nacimiento, la vida misma, el proceso de la muerte y los procesos que vienen después de la muerte. Eso es básicamente la OTO hoy en día. Y bueno, la OTO en sí es una orden de tipo social, es una organización religiosa sin fin de lucro,
recibe personas a lo largo de todo el mundo, se manifiesta a través del mundo con lo que nosotros denominamos cuerpos, que son estos centros de administración en donde se reciben personas, se instruyen personas en la doctrina telémica y se confieren grados a través de ritos iniciáticos de tipo dramático. Entonces, el oasis perdurado es uno de esos cuerpos, la manifestación de la Ordo Templo Oriente en Latinoamérica. En Latinoamérica actualmente solamente hay dos cuerpos, uno es en Buenos Aires, en Argentina, y el otro es en el Valle de Santiago, en Chile. Mientras hablabas, mencionaste una palabra que es telema. Uh-huh. ¿Ya? ¿A qué te refieres con telema? ¿Y Bien. qué es telema para la Ordo Templo Oriente? Bien, el objetivo principal de la Ordo Templo Oriente en la actualidad es la promulgación de la ley de Telema. Y la ley de Telema es básicamente un código de conducta que fue dictado dentro de un libro que nosotros consideramos como sagrado, que es el libro de la ley, o técnicamente como se llama el Liberal Bell Legis. Este libro fue recibido, no lo inventó Aleister Crowley, en el año 1904, en el transcurso de 3 días consecutivos, en donde una entidad praterhumana, como le llaman algunos, que se autodenominó como Aiwass, le dictó este libro. Aiwass vendría siendo es el ministro de Horpakrat, que corresponde a una de las deidades egipcias, y también es un emisario de lo que la Ordo Templo Oriente denomina los maestros secretos. ¿Qué fue lo que le dictó? En el fondo le dictó un libro que está dividido en 3 partes, el cual básicamente relata la creación del mundo y la evolución del mundo respecto de un cambio de conciencia de la humanidad que se registró con el recibimiento de esta ley. Y la ley de Telema significa voluntad en griego. La ley es básicamente, dice, haz tu voluntad, será el todo de la ley. Y esa ley tiene una particularidad que es el amor a la ley y el amor bajo la voluntad. Esta es una ley que tiene que ser interpretada por cada persona para sí mismo. Nosotros no podemos interpretarla para los demás. Pero sí podemos decir que la ley en el fondo es una credencial de libertad y le permitiría a las personas en el presente desarrollar todo su potencial y encontrar también su verdadera voluntad. Alexis, pero tú hablas de una visión, la visión de Telema. Pero ¿cuál es la misión de Telema o la misión que puede tener Telema o lo que puede entregar al mundo? Porque más que una visión que es bastante estructurado dentro de una organización, me imagino que tiene algo que entregarle al mundo. Bien, la Ordo Templo Oriente tiene una misión y tiene una visión. No puedo hablar de Telema como una misión o visión, porque Telema en realidad es solamente la ley y las personas la pueden interpretar para cada uno. Ahora, la misión de la Ordo Templo Oriente es conformar una fraternidad universal y llevar al individuo al desarrollo de su máximo potencial y a la iluminación, que es el objetivo que buscan todas las religiones en general. Y la visión es que, y esto está en concordancia con la doctrina telémica, la visión es que todas las personas somos como estrellas en el firmamento, que tenemos una órbita propia y una voluntad propia, y la libertad en este caso se daría a través de un entrenamiento. Y la libertad para nosotros no es un término ocioso, no tiene que ver con libertinaje, no tiene que ver con cumplir tus deseos. En este caso, la visión respecto de la libertad es justamente entrenarte para poder enfocarte para lo cual fuiste puesto en esta tierra. Una pregunta, Alexis. Tú, dentro de lo que nos comentabas acerca de Telema y de la visión de la Ordo Templo Orientis, ¿ya? También mencionaste un nombre que es Aleister Crowley. Uh-huh. ¿Podrías mencionarnos un poquito más de detalle acerca de Crowley? Sí, ya te había mencionado que la Ordo Templo Oriente nació básicamente por el trabajo de 3 masones de alto rango, del rito escocés principalmente. Pero esto fue al comienzo. Luego, con la evolución de la Ordo Templo Oriente, apareció este gran personaje. Yo lo considero como uno de los más grandes magos que ha existido en la actualidad, de hecho,
quien venía realizando una carrera cuántica al pasar por varias órdenes. Pasó por la Golden Dawn, reformuló lo que nosotros le llamamos actualmente la AA, que es una orden que no tiene principio ni fin, que es hermana de la OTO. Aleister Crowley, el gran trabajo que hizo con la orden fue básicamente adaptar la orden a este nuevo estado de conciencia, que tenía que ver con el recibimiento del libro de la ley y con el comienzo de una nueva era, que nosotros denominamos técnicamente Eón, para diferenciarlo de una cuestión astrológica. Él básicamente lo que hizo fue adaptar todos los rituales de la OTO a esta nueva corriente, a este nuevo tipo de conciencia. Por lo tanto, su trabajo principal radicó en adaptar la Ordo Templo Oriente a la nueva fórmula que reemplaza la anterior, que se denomina Lux por la fórmula de Knox. Eso es básicamente su trabajo, en términos súper generales. Alexis, yo tengo una pregunta que quizás muchos oyentes pueden tenerla respecto a la imagen de Crowley como bueno y malo. Hasta el momento tú nos has contado todo lo que tiene que ver con su camino, cómo llegó a la OTO, cómo la reformuló, cómo estuvo también en la AA, pero como cualquier persona sencilla, me gustaría saber sobre la imagen de Crowley, pero el lado malo que se dice, el lado como oscuro, como el mago malo, como la persona que realizaba sacrificios humanos para alcanzar sus proyectos mágicos. ¿Cuánto de verdad hay en eso y cuánto también de mentira existe en eso? Bueno, la verdad que es bastante fácil descubrir el lado malo, basta con sumergirse en internet, que vendría siendo como Crononson. Sí, la verdad que la vida de Crowley, yo creo que gran parte de los prejuicios que tiene actualmente fueron curiosamente originados por él mismo. Principalmente porque él no quería seguidores, no quería personas que lo estuvieran adorando, que le colocaran un altar. Entonces, por la misma razón, él se generó esta especie de máscara negativa a su alrededor, que curiosamente al final de sus días le afectó bastante, a pesar de lo que sus coterráneos, digamos, las personas más cercanas a él pensaban. Sí, pues lo difamaron bastante. Ahí la verdad que su último día le afectó bastante la imagen que él tenía en esos momentos y se sentía un poco frustrado, de hecho. Bueno, principalmente esto empezó a ocurrir yo creo principalmente por el tema de los momentos en los cuales el nombre de Crowley empezó a resonar, que era entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Él fue acusado, por ejemplo, de espionaje en Italia y en realidad fue solamente para sacarlo del país. ¿Han tenido una amistad con Churchill, me imagino? Porque por el signo... Sí, mira, ese tema no está claro. Nadie lo ha comprobado con documentos fidedignos de si eso realmente fue verdad o no. Lo que es cierto es que a él lo expulsaron de Cefalú y le inventaron una historia de que él era espía, pero él... No hay ningún documento que indique que esto realmente pasó. Pero lo que es cierto es que de hecho en Cefalú fue en donde se originaron la mayoría de los prejuicios respecto de la figura de Crowley. ¿Por qué? Porque estaba en un sector que era sumamente conservador en un tiempo súper complejo, en el cual sus vecinos claramente no lo querían mucho. El auge de la abadía de Telema fue tan grande que empezaron a llegar personas personas de toda clase de estatus social. Por lo tanto, habían personas de poder dentro de esta abadía, y eso empezó a generar, como en todos los tiempos, empezó a generar comentarios y prejuicios en general. Respecto de esta figura malvada, hay un solo hecho que que es fácil de comprobarlo. Crowley no pasó un solo día preso. Y se le ha dicho de que mató a sus hijos por no atenderlos, de que murió una persona en la abadía de Telema por las prácticas que él le había encomendado, una serie de etcétera. Él no pasó un solo día preso, y esos registros lo pueden buscar perfectamente en Inglaterra, en Italia, etcétera. Entonces, en el fondo, claro, a las personas en general les llama mucho la atención el comentario
el comentario malintencionado respecto Sí. al tercero llama más la atención que las cosas buenas, parece. Por supuesto. Entonces claro, actualmente de hecho me he topado ver con muchas personas que no les gusta la orden justamente por la figura de Crowley. Y eso es prejuicio mismo, porque en el fondo no saben de qué trata y resuelven que este lugar no me agrada por un personaje al cual nunca conocieron y tampoco se conocen su obra. Entonces eso es interesante igual el fenómeno. Ok. No es tan malo entonces. Claro, no es el hombre más Hay malvado que- del mundo como muchos biógrafos lo han hecho ver, y hay libros que tratan acerca Sí. de las mentiras que se hablan acerca de Crowley. Hay Bueno, hartas de biografías. hecho ese título se lo colocó un diario en Inglaterra. Sí, Mm. una The Wicked Man portada. of the World, sí, fue el hombre más perverso del mundo, lo llegaron a llamar en algún momento. Sí, pero en realidad es porque justamente le estaba causando mucho revuelo, no solamente entre las órdenes iniciáticas como la masonería, la Golden Dawn, sino que también en el cristianismo, principalmente en el cristianismo. Entonces se pueden imaginar en la época en la cual vivió Crowley en Inglaterra, a la cual le denominaba como cloaca, en la época victoriana, en donde él sentía que las personas básicamente se mentían constantemente, le desagradaba mucho Inglaterra. Entonces él fue bastante deslenguado en criticar a sus Claro. pares Y Motivo además, problemas. con hacerse llamar la bestia, Claro. estamos claros Sí, que claro. generó una controversia dentro de la iglesia. La bestia 666, de Sí. hecho. Entonces, la gran bestia, su nombre, Tomé Sí, Gaterión. es interesante también que revisen los canales de YouTube enfocados a Crowley solamente desde el punto negativo. O sea, esos canales son los que tienen más audiencia lejos. Sí. Claro, sí, absolutamente. Cualquier cosa que sea un chisme se va. Ujú. Oye, Alexis, mira, ya tenemos la Ordo Templarientis, ya tenemos la AA, una orden hermana, tenemos claro el concepto de lo que es telema. Se mencionó también el Liber Albert Legis y Crowley. Sin embargo, hay otra organización de la cual nos gustaría obtener un poco más de detalles, y esta es la Iglesia Gnóstica Católica. La Se EGC. supone que la OTO, por ser una organización, Claro. también tiene que tener una estructura, no en comparación con la Iglesia Católica, con otras Ujú. iglesias, pero me imagino que debe tener una estructura más o menos eclesiástica. Sí, de hecho la Orden Templariente tiene dos brazos principalmente. Tiene un brazo que es el brazo iniciático, que se denomina la MMM, que es la Misteria Mística Máxima, que fue justamente podría llamarlo el círculo interno de la Ordo Templariente en sus comienzos, conformado por Frater Saturno, que correspondían al comienzo los primeros grados de la masonería. Esa es la Misteria Mística Máxima en la actualidad, es su brazo iniciático. Y el segundo brazo, voy a aventurarme con una definición acá, luego me pueden retar. El brazo iniciático es el brazo derecho y el básico eclesiástico es el izquierdo, podría decir. Ahora no confundan eso con sendero izquierdo, porque ese término le encanta a un montón de gente. Se ha puesto muy de moda. No, me refiero a otros términos. Es lo siguiente, la orden tiene básicamente dos formas, esotérica y exotérica. Y precisamente el lado exotérico es el que han perdido todas las religiones, como la cristiana, por ejemplo. Ujú, sí. ¿Y qué tiene que ver con lo esotérico? ¿Qué tiene que ver esto? En el fondo, los rituales, como en este caso las misas, es un ritual esotérico, un ritual exotérico que tiene un trasfondo esotérico porque tiene que ver con una iniciación de la persona en sí. Eso la Iglesia Católica lo perdió completamente, solamente lo están conservando esa tradición, entre comillas, esotérica de los sacerdotes, pero las personas que asisten a misa no tienen idea del simbolismo de lo que está ahí ocurriendo. Ujú. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? La Iglesia Gnóstica Católica de la Ordo Templi Orienti es su brazo eclesiástico para realizar ceremoniales, en este caso público o privado, como es el que nosotros denominamos como la misa gnóstica. El término católico aquí no tiene que ver con los católicos apostólicos romanos, tiene No. que ver con el significado que es de universalidad. Y bueno, gnóstico por conocimiento. La Iglesia Gnóstica Católica, su principal función es realizar misas gnósticas. Y la misa gnóstica es para nosotros la principal ceremonia del OTO, la escribió Crowley específicamente para el OTO. Ujú.
y relata la historia o las aventuras de un dios desde su muerte, renacimiento, vida, muerte, vida más allá de la muerte, etcétera, y vuelta a la matriz. Para nosotros vendría siendo como la reivindicación de la Iglesia Apostólica Romana. Entonces, dentro de esta misa, para completar el círculo, digamos, para poder equilibrarlo, esta misa no es solamente exotérica, sino también es esotérica porque guarda los misterios de todos los grados de la OTO en una ceremonia que dura aproximadamente 45 minutos. Entonces, allí están básicamente conjugados todos los misterios de la OTO. Dentro de la iglesia, por lo menos nosotros podemos ver la iglesia católica con sus santos y su deidad máxima. ¿Bien? Sin embargo, háblanos de ese tema. Aquí en la iglesia gnóstica católica existen santos, hay dioses a quienes se adoran. Por favor, establecemos una relación con eso. Bien, les había mencionado que la misa gnóstica es son las aventuras de un dios. En su proceso de manifestación, en su proceso de creación en el universo, su posicionamiento en el universo. El ceremonial en sí está apoyado por las energías de lo que nosotros denominamos santo, que son una serie de personajes históricos y simbólicos que han existido a lo largo de la historia del ser humano. Y la diferencia con los santos del cristianismo es que los santos para nosotros no es una persona que en vida realizó un milagro, sino que para nosotros es una persona que trabajó para encontrar su verdadera voluntad, la ejerció y además tuvo y dejó un legado para la humanidad. Por lo tanto, en el listado de nuestros santos, que lo pueden revisar perfectamente en el libro de la misa gnóstica, que es Liber 15, lo pueden buscar ahí inclusive en internet. Si revisan el listado hay personajes como por ejemplo Osiri, que no necesariamente un personaje histórico que existió de carne y hueso. Merlín, por ejemplo, y otros más contemporáneos como por ejemplo Friedrich Nietzsche, Carl Janis, Paul Gauguin, Miguel de Molino. Esos personajes en el fondo lo que hicieron fue realizar su voluntad, ejercerla y dejar un legado para la humanidad. Por lo tanto, por ahí entre medio pueden encontrar algunos personajes porque para la historia no fueron tan buenos, pero ese no es el punto para nosotros, no nos importa claro. ese tema en específico. Respecto de los dioses, esto parte de la doctrina telémica. La doctrina telémica dice que no hay más Dios que el hombre. Por lo tanto, nosotros no adoramos a dioses. Sin embargo, utilizamos el panteón de dioses egipcio y a veces el griego para algunas cosas. Por ejemplo, en el caso de la misa gnóstica, y esto tiene que ver con el libro de la ley, están los conceptos de Nuit, que vendría siendo el background del universo, el trasfondo, Ain, la nada, todo, lo que contiene todo el universo, desde donde el universo es potencialmente creado. Luego está lo precisamente contrario, que es Hadith, que representa en este caso al sacerdote. Hadith es el punto infinitamente pequeño, la manifestación de Nuit, en esta carrera por disolverse, por transformarse de un punto a un círculo, básicamente en términos simbólicos. Y luego está Rajor Kuit también, que es la síntesis de ambos, es el poder de estos dos simbolismos. Pero nosotros no y esto tiene que ver con el libro de la ley también. Nosotros no adoramos a Nuit como una diosa, no tenemos una iglesia de Nuit. La misa gnóstica no es una adoración hacia Nuit como diosa. Es más, es Nuit quien nos adora a nosotros. Lo que ella hace en términos simbólicos dentro de la misa gnóstica es encantar al sacerdote para que él pueda cruzar el abismo en términos cabalísticos de evolución de su conciencia. Entonces, básicamente lo que hace la sacerdotisa en su papel de Nuit es llamarlo, es invocarlo. Ella adora al sacerdote y el sacerdote acude a su llamado.
Pero es básicamente eso. Nosotros no tenemos un altar en donde alabamos a algún dios. Hace poco alguien me comentó que había una iglesia de Babalón. Eso me parece una aberración de principio a fin. Sí, de hecho hay información en internet. Sí, mira, yo no me siento, o yo creo que nos sentimos dentro del ateo como los primeros gnósticos, cuando le estábamos diciendo al resto de que no adoraran imágenes y terminaron haciéndolo igual, algo Ujú. así. Y si uno logra entender un poco eso, lo que nos quieres decir es que son las manifestaciones de los diferentes dioses dentro de uno mismo, como, Sí, sin duda. como Dios uno. Esto es interesante porque si todo lo que está contenido dentro de la creación, vale decir, lo que nosotros podemos palpar y percibir, eh, viene desde una deidad, podría ser, o desde la totalidad, o desde la nada, entonces quiere decir que tiene algo de Dios. Por lo tanto, el hombre es un modelo en otra escala de Dios. Exacto. El problema de él, valga la redundancia, su problema de captar las cosas no completamente, de percibir el mundo a medias y de conocer una verdad parcial, que finalmente una verdad parcial es una mentira, su principal problema es que no se da cuenta que tiene chispa divina. Entonces, por lo tanto, dentro de la doctrina telémica, nosotros básicamente nos adoramos a nosotros mismos, no a un tercero. Y por ende, somos responsables de nuestra vida desde principio a fin. El hecho de que sea divinidad y de que la OTO tenga un esquema mágico del momento en el que Crowley era un practicante de magia, no hay, o cómo toman ustedes de alguna manera lo que es la superstición. Porque todo lo que tiene que ver con divino, lo que tiene que ver con espíritus, lo que tiene que ver con dioses o con deidades o con magia sobre todo, muchas personas que son un poco escépticas o que son más científicas en su manera de pensar, lo ven como superstición. Y yo entiendo que la OTO tiene su lado científico. Sí, de hecho hay un moto que es de una revista que escribe a Crowley que se llama The Equinox, el equinoccio, bueno, la llamada revista en realidad son varios libros. El moto de esta revista era el objetivo de el método de la ciencia, el objetivo de la religión. Y eso es lo que acuñó también la Ordo Templo Oriente para sus trabajos. Vale decir que nosotros utilizamos el método científico para todas las prácticas que nosotros realizamos, así como también lo hace la AA. ¿Por qué? Porque es la única manera de poder dejarle un legado a las personas que vienen detrás para indicarles de que existe un método y ese método es replicable en el tiempo y de que tiene un resultado probable. Interesante lo que plantean respecto de la superstición, porque la superstición en la actualidad, o al menos yo lo veo así, ha crecido bastante, mucho más de lo que se podría haber visto. Esto es interesante, al comienzo de Internet, por ejemplo. Sí. Pareciera ser que con Internet la superstición creció aún más. ¿Qué ocurre? Que las personas en el fondo se contentan con el resultado de una operación, pero no son capaces de analizar los factores que influyeron en esa operación, por lo tanto no pueden duplicarla. Entonces se centran en el resultado y no en el proceso. ¿Tú dices como la fuerza que le pusieron para provocar Sí. todo eso? Se centran en el resultado, no en el proceso. Y lo cierto es que en magia el proceso es más importante que el resultado. Y esto también le hace sentido a las personas que practican yoga. El objetivo del yoga, por ejemplo, cuando uno practica asana, no es estar ahí sentado en una asana por una hora, es aprender a dominar el cuerpo. Claro. Para eso tienes que hacer determinadas cosas. Entonces, la superstición lo que hace es justamente desviar la atención de lo importante, en este caso, de la realización de un ritual mágico.
Y de cualquier tipo de trabajo también, no solamente en la magia, porque la superstición existe en cualquier aspecto en la actualidad. Es decir, la persona que dice, por ejemplo, no, a mí me fue mal en el trabajo y me está yendo mal porque alguien me tiró un mal de ojos, por ejemplo. Claro. O alguien me hizo un vudú, o le echa siempre la culpa a un tercero. Y lo cierto es que esa es la vía más fácil y la del holgazán para explicar un fenómeno del cual no te estás haciendo cargo. Cómodo. Es la forma más fácil, es la más cómoda, es el del flojo, para en el fondo explicar el resultado de algo del cual no tengo claro cuáles fueron los factores que influyeron. La Orden Templo Oriente de hecho está en contra de la superstición, está en contra de la superstición y la tiranía, son cosas a las cuales está atacando inclusive. ¿Por qué? Porque en el pasado la superstición fue la herramienta para dominar al pueblo, aún lo sigue siendo, y también una excusa para poder abusar de las personas. No es necesario que recordemos los hechos de la Santa Inquisición, por ejemplo, Claro. que sus acciones las Claro. cometía en base a solamente superstición, no había Claro. método allí, Claro. no había método científico para enjuiciar a alguien. Ujú. Entonces, la OTO es súper enérgica en términos de la superstición porque nos ha pasado, no solamente en Chile, sino que en el mundo en general, que como estamos ligados a temas de magia, existe mucho prejuicio con respecto a eso. Entonces se le empiezan a atribuir cosas fantásticas a los rituales, a las personas también, que finalmente dañan la imagen. Entonces, para todo eso nosotros utilizamos el método científico, es decir, si nosotros realizamos un ritual, por ejemplo, en este caso un ritual menor del pentagrama, supongamos que el cual está diseñado para poder comenzar un trabajo, para poder preparar a la persona en un estado mental, físico, espiritual específico, tenemos que saber cuáles fueron las condiciones en las cuales realizamos este experimento, cuáles fueron los procesos, cuáles fueron los métodos, cuáles son los resultados para poder analizarlo y poder duplicarlo. La magia es repetición, eso básicamente. Y esta repetición lo que busca es cambio, mutación. Entonces no es posible determinar qué ocurrió en una situación que se dio por una sola vez, por ejemplo. A mí veo a diario cosas como, por ejemplo, muchas personas que trabajan en estos trabajos extraños de amarre de personas, ¿cómo le llaman? De disolución de personas, etcétera. Claro, sí. Y las personas pagan unas sumas súper grandes de dinero por eso. Sí. Y no hay ninguna seguridad de que realmente lo que hizo este pseudo brujo fuera efectivamente lo que causó esa unión o esa desunión. Entonces la persona se contenta solo con el resultado. Claro. Pero si tú le pides a esa persona, hace eso exactamente lo mismo con otro par de personas, te apuesto que los resultados son completamente distintos. Entonces nosotros utilizamos mucho ese sistema. Debemos utilizarlo porque es la única manera, repito, no solamente darnos cuenta de lo que estamos haciendo está bien, sino que sirve de registro para el que viene detrás de nosotros. Claro. Tiene un doble. Claro. doble. Alexi, yo te quiero hacer una pregunta. Desde la perspectiva mía como mujer, femenina de alguna manera, tú hablaste en el principio que la OTO, a diferencia de la masonería, podía aceptar mujeres. Me imagino que la OTO también tiene un sistema de iniciación o un sistema de avance muy parecido a la masonería. Y me gustaría que nos contaras un poco de qué se trata, si es que existe uno, y también cuán atractivo es para la mujer, de alguna manera, la OTO. Bien, en términos actuales te van a criticar eso que dijiste de las mujeres, porque no fuiste inclusiva, Inclusiva. dejaste muchos géneros fuera. Más con la comparación de la masonería, porque sí. no aceptan mujeres. No, pero está bien, es una forma, es parte del lenguaje. Está bien. Sí, la Orden Templo Oriente es inclusiva. No hace diferencias de género ni de tendencia sexual, ni de tendencia política, religiosa, etc. En ese sentido es inclusiva, completamente inclusiva.
Por lo tanto, nosotros no hacemos diferencia entre los géneros. Entonces, para las mujeres que estén interesadas o el género que sea, no lo voy a mencionar todos porque son muchos, el género que sea que esté interesado en la Ordo Templi Orientis, no existe ninguna restricción, no existe ninguna estigma con respecto a las mujeres. De hecho, desde el comienzo de los tiempos, la Ordo Templi Orientis aceptó a las mujeres dentro del rito. Por ahí habían unos prejuicios que yo escuché en algún momento, leí en alguna parte, seguramente en internet, que decía que las mujeres no podían optar a los altos cargos dentro del ateo. Eso es completamente mentira. Sí, yo también lo había Eso no es escuchado. cierto. Una mujer puede ser perfectamente frater superior, puede ser perfectamente un obispo, obispa en este caso. Puede ser perfectamente una mujer que tenga como tal, pero que se considere hombre, por ejemplo, puede perfectamente ordenarse como sacerdote. No hay ningún problema en eso. Así como un hombre puede ordenarse como sacerdotisa. Esa cuestión fue ampliamente discutida hace unos años, yo diría hace unos 10 años, hubieron miembros inclusive de la orden que criticaron fuertemente ese tipo de decisiones porque nos tuvimos que adaptar a los tiempos también. Criticaron fuertemente a la EGC por ese tipo de movimiento. Y yo considero que esa crítica está más de la mano con desconocimiento del ritual, porque el ritual en sí tiene que ver con la energía femenina y la energía masculina, no tiene que ver con el género femenino o el género masculino. Son cosas distintas. Ya que hay todo un mover feminista en el mundo, Claro. más que todo era para que dejaras claro que es más allá de un género, Sí, sino que en esencia. es decir, todos nosotros tenemos energía femenina, energía masculina. Es problema nuestro, de nuestra percepción de polarizarnos y quedarnos en un solo lado, pero en realidad, más allá del abismo, eso debería desaparecer. Claro. Es interesante de una u otra forma este cambio de que un hombre se puede ordenar sacerdotisa, una mujer se puede ordenar sacerdote, porque habla y aboga en un 100% a la universalidad de la práctica, que no está solo remitida a algunos, sino que realmente es para todos. Sí, los primeros, las personas que crearon la orden en ese tiempo consideraban que la masonería había caído en un desequilibrio súper grande al no considerar a las mujeres dentro de su ritual. Entonces eso fue lo que reparó básicamente dentro de la Ordo Templi Orientis para poder incluirla. Volviendo al tema de las energías, la creación es posible con tres aspectos: con energía femenina, con energía masculina y con el espíritu. Entonces, en esos términos, nosotros podemos crear solamente estando en esos mundos, en esas dimensiones, en el de activo, pasivo y algo que los impulsa. Eso básicamente. No me respondiste sobre los grados iniciáticos o la carrera que se puede realizar dentro de la OTEO. Perdón, sí, bueno, los grados del OTO están divididos en tres partes, en tres triadas. Parte con la última, que es la triada del hombre de tierra, que está mencionado en el libro de la ley también, porque el libro de la ley tiene información para la humanidad, tiene información para la AA e información para el OTO. Entonces dentro se estructuró los grados del OTO de esta forma. La tercera triada del hombre de tierra corresponden a los grados que tienen que ver con el desarrollo de la vida, con la creación, desde la concepción, nacimiento, muerte y vida más allá de la muerte. Entonces, hombres y mujeres pasamos por ese mismo proceso, no son distintos. No hay excepción. De hecho, lo interesante es que todos nacemos mujeres. Todos somos concebidos como mujeres y después se define el sexo. Bueno, después viene la segunda triada, que es la triada de los amantes, y la tercera triada, que es la triada del eremita. La segunda y primera triada son desarrollo del segundo grado, que se llama el hombre experimenta la vida. Por lo tanto, la Ordo Templi Orientis, a través de sus ritos iniciáticos,
le otorga a la persona una herramienta para la maestría de su vida. Ese es el objetivo. Ujú. Por lo tanto, como dicen los aspirantes de la AA, para el dominio de la naturaleza. Sea externa e interna. Sí, absolutamente. Ujú. Nuestro invitado ha decidido traernos un pequeño regalo, que es una lectura de un santo de la Iglesia Gnóstica Católica llamado Jacob Boehme. Jacob Boehme nace el 24 de abril de 1575 en Alemania y muere el día 17 de noviembre de 1624 también en Alemania. Bien, y a continuación Daed nos presentará una serie de extractos de algunos libros de Jacob Boehme. Así que a disfrutarlo. Bien, estas lecturas corresponden en su mayoría a extractos del libro de Jacob Boehme llamado Aurora, que fue el primer libro la primera obra que él escribió cuando comenzó con sus visiones respecto de Dios. Y dice así: yo reconozco un Dios universal, siendo una unidad y el poder primordial del bien y en el universo, autoexistente, independiente de las formas, que no necesita una localidad para su existencia, inconmensurable y no sujeto a la comprensión intelectual de ningún ser. Reconozco que en este poder está una Trinidad en uno. Cada uno de los tres tiene el mismo poder, siendo llamado el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Reconozco que este principio triuno llena todas las cosas al mismo tiempo, que ha sido y sigue siendo la causa, el fundamento y el comienzo de todas las cosas. Creo y reconozco que el poder eterno de este principio causó la existencia del universo, que su poder, de una manera comparable a un aliento o habla, la palabra, el Hijo o Cristo, irradiaba desde su centro y producía los gérmenes desde los cuales crecían formas visibles, y que en este aliento exhalado o palabra, el Logos, está contenido el cielo interno y el mundo visible con todas las cosas que existen dentro de ello. Solo es un verdadero cristiano aquel cuya alma y mente ha entrado de nuevo en la matriz original, de la cual la vida del hombre ha tomado su origen, es decir, la palabra eterna, el Logos. Esta palabra ha sido revelada en nuestra naturaleza humana, la cual es ciega a la presencia de Dios, y aquel que absorbe esta palabra con su alma hambrienta y de ese modo retorna al estado espiritual original en el cual la humanidad tomó su origen, su alma se convertirá en templo del amor divino, en donde el Padre reside a su Hijo amado, en él residirá el Espíritu Santo. Creer simplemente en un Cristo histórico, estar satisfecho con la creencia de que en algún momento en el pasado Jesús murió para satisfacer la ira de Dios, no constituye un cristiano. Con esta especulación de un cristiano es que todo diablo malvado puede serlo, porque a todos les gustaría obtener, sin ningún esfuerzo propio, algo bueno que no se merece. Pero lo que nace de la carne no puede entrar en el reino de Dios. Para entrar en ese reino uno debe renacer en el Espíritu. Ni los palacios ni las piedras y casas costosas de adoración regenerarán al hombre, sino el sol espiritual divino, existente en el cielo divino, actuando a través del poder divino de la palabra de Dios en el templo de Cristo. Un verdadero cristiano no desea nada más que el Cristo desea dentro de su alma. Todos nuestros sistemas religiosos son solo trabajo de niños intelectuales. Deberíamos repudiar todos nuestros deseos personales, disputas, ciencia y voluntad, si queremos restaurar la armonía con la Madre la cual nos dio el nacimiento al principio, porque en el presente nuestras almas son los patios de recreo de muchos cientos de animales malvados, que hemos puesto allí en el lugar de Dios y que adoramos por dioses. Estos animales deben morir antes de que el principio de Cristo pueda comenzar a vivir en ellos. El hombre debe regresar a su estancia natural, su pureza original, antes de poder volverse divino. ¿Algunas palabras que le quieras dedicar a nuestra audiencia? Ya sea... Telemita o no claro, telemita. telemita o no telemita. Si desean adherirse al cuerpo acá en Chile, al cuerpo en Buenos Aires, O en cualquier lugar del en mundo. cualquier lugar del mundo, ¿cómo lo pueden hacer? ¿De qué manera? Sí, por supuesto, las puertas del OTO están abiertas para cualquier persona mayor de edad.
se dice de buen reporte, vale decir que no haya sido expulsado antes de otro lugar de la OTO. En el caso de Chile, que no tenga un prontuario, por lo menos un prontuario importante, las puertas están abiertas para cualquier persona que esté interesada en las escuelas de los misterios, porque la OTO es una escuela de misterios y es de tradición esotérica. Que quiera aprender respecto de la doctrina telémica, que quiera ser parte de esta fraternidad universal, puede escribir perfectamente a nuestros correos. Hay un correo que es admisión@otochile.cl y con gusto le contestamos y le indicamos cuál es el procedimiento para poder ingresar como miembro. Pero es bastante básico, es bastante sencillo. La verdad que no solicitamos una prueba de conocimiento, no le vamos a solicitar dinero tampoco, ni estatus social, ni nada por el estilo. Cualquier persona que se acerque libremente y sin presión de nadie puede ingresar a la OTO. Básicamente lo que hacen las personas es llenar un formulario que nos sirve para nosotros organizar los talleres de las personas nuevas que están ingresando, para tener una idea de cuáles son los conocimientos respecto de magia y telema en general. Y luego con eso generamos una pequeña reunión para poder conocernos, comentarles de qué trata la orden en detalle, y con eso están invitados básicamente a asistir a todas nuestras actividades, que son bastantes. Tenemos una reunión semanal, por ejemplo. Tenemos actividades los fines de semana en donde realizamos rituales, como por ejemplo el tema de la misa gnóstica. Hacemos una al mes. También realizamos rituales dramáticos de lo que nosotros denominamos las fiestas de los tiempos, que son las celebraciones de los equinoccios y los solsticios. También son unos rituales bastante bellos. Durante el año hay 4. Y otro montón de celebraciones más, así que en realidad... Hartas actividades. Un montón de actividades, sí. O sea, todas las personas que se sientan interesadas y básicamente también esto... a veces las personas tienen un poco de miedo con respecto a los compromisos que pueden adoptar con una orden de este estilo. El nivel de compromiso de la orden de la persona va creciendo en la medida que va adquiriendo más conocimiento, más grado. No le pedimos un compromiso 100% desde el comienzo, porque es entendible que la persona está analizándose realmente el lugar en donde quiere estar. Entonces, en ese sentido, el nivel de compromiso es escalable y obviamente tiene que ver con voluntad. Nosotros nos obligamos a hacer nada nunca. Eso iría absolutamente en contra del fundamento del OTO, que es la ley de telema. Y colgándonos un poco de esa invitación, que claramente para cualquiera que la escuche puede que no sea casualidad y algo se le esté diciendo para su búsqueda personal, con todos los datos que tú ya diste, es cosa de que se comunique. Algunas lecturas recomendadas como principiante. Sí, esto es interesante también dentro de la OTO. Hay personas que les choca mucho que nosotros no tengamos un currículum en donde le digamos esto y esto tienes que leer, tienes que aprendértelo y luego te voy a hacer una prueba de aquello. Eso no ocurre en la OTO. Lo bueno de la OTO es que nosotros le damos la libertad a la persona para que se desarrolle en el área que necesite desarrollarle y lo apoyamos en eso, porque estamos hablando de libertad. Por lo tanto, las lecturas que yo les podría recomendar ahora son primero de las que me acuerdo, tal vez lo que esté leyendo yo ahora en este momento, pero no necesariamente son el currículum de la OTO. Bueno, el libro de la ley. Claro. Absolutamente. El libro de la ley, los textos sagrados de Telema en general. Lo único malo es que los textos sagrados de Telema de los que están en español, las traducciones no son muy buenas, pero es un comienzo para las personas que no manejen en inglés, pero sin duda que las personas que manejen inglés puedan leer los textos directamente. The Vision and the Voice, por ejemplo, relata estos viajes que tuvo Crowley por lo que él denominó los Aethir, que son los aires del mundo enoquiano, de los espíritus en el fondo. También súper interesante. Otros autores más contemporáneos, para no centrarme solamente en Crowley, podría ser Lomilo Duquet. Tiene varios trabajos súper interesantes en un inglés súper sencillo. Me gusta mucho él porque hay una frase, dice: si uno no puede explicar algo de manera sencilla es porque no lo sabe. Y Lomilo Duquet definitivamente sabe mucho. Sabe mucho.
Sí, él tiene varias obras. Hay uno que está en español que lo pueden encontrar en las librerías aquí en Chile. Les paso el dato ahí. Luego vamos a tener que buscar auspiciador después de esto. Claro, Sí. sí. La librería Karma tiene, por ejemplo, el Ángeles y Demonios del Nuevo Milenio, que es un libro súper interesante. Puede ser perfectamente para un principiante. Sin embargo, yo lo he leído otras veces más y tiene información bastante entre líneas ahí, muy interesante. El otro también es de Chicken Kabbalah, que es un curso para principiantes de Kabbalah, súper interesante también. El otro es el Understanding Tarot of Thoth, que es para entender el libro de Thoth de Crowley, que de pronto para el principiante puede ser un poco complejo. También es interesante. Otros libros que recomiendo mucho son, y esto ya es más como gusto personal, René Guénon tiene unos libros súper interesantes sobre las órdenes iniciáticas en general. Tiene un libro que se llama El Rey del Mundo, que es buenísimo, debe tener unas 50 hojas y tiene una cantidad de información impresionante. También hay otro muy interesante para el que le guste el tema del pasado histórico de la orden iniciática, que se llama Dante Esotérico. También es un análisis de la obra de Dante en términos iniciáticos. Y ahí saca todo un rollo con respecto a la Divina Comedia, por ejemplo, que es básicamente un relato iniciático. Dante en sí es Es maravilloso, ese libro es maravilloso. ¿Qué otro autor más podría recomendar ahora? Hay uno que me gustó mucho que leí hace algún par de años de un amigo hermano de la orden que se llama Robert Stein. Robert Stein es un biólogo marino que debe tener unos 85 años, yo creo que en este momento, que escribió un libro que se llama The Mystery of the Letters, que es una blasfemia es una blasfemia para muchos, pero yo lo encontré súper interesante porque es un análisis del libro de la ley en respecto de la interpretación, respecto de la versión imprenta de Crowley y respecto de temas puntuales como por ejemplo Sadino en la estrella. Súper interesante. ¿Qué otro más? Sí, un libro que es principal y crucial para nosotros, en donde están todas las fórmulas de la magia, es Liber Aba, que es el libro 4. El original libro 4, porque el libro 4 que venden en las librerías es solo una parte de las 4. Eso es bastante extraño. Hay una versión en español que lo editó España, que es de Luis Cárcamo, que es Magia en Teoría y Práctica. Magia en Teoría y Práctica son solo 3 partes de las 4. Liber Aba tiene las 4 partes, pero está solamente en inglés. Es un libraco porque tiene 1200 hojas aproximadamente, pero es muy interesante porque allí está todo lo referente a la práctica en términos de Hatha Yoga, toda la concepción del universo respecto de la doctrina telémica y las fórmulas mágicas. Ahí está todo. Es para nosotros la Biblia telémica. Alexi, nos dejaste pero peritos con tus de recomendaciones de libros, así que acá nuestros oyentes no van a tener excusa para no encontrar información respecto a la OTO como principiantes o dependiendo en qué grado del camino estén de Telema. De todas formas, todas las recomendaciones que Alexis dio van a quedar escritas cuando llegue el momento de la publicación de este podcast y también los lugares en donde se puede solicitar la admisión. Y el contacto tuyo. Sí, de hecho sería interesante también hacer una revisión de libros de aquí en adelante en el podcast también. Por supuesto, sí, abierto a todo. ¿Opiniones de libros? Este es el capítulo 0, de aquí lo estamos armando para arriba. Muy bien, entonces cabe mencionar, ya para despedirnos, algunos anuncios de eventos próximos para los interesados dentro de Chile y por qué no también los que estén fuera de nuestro país. Sí, invitados. Claro, todos invitados. Sí. El día 7 de octubre la OTO está invitada a una feria, Encuentros Wicca, que creo que se llama, en donde Alexis va a estar exponiendo. También tenemos una serie de ponencias que se van a comenzar a llevar a cabo entre la AA y la OTO. Bien, ya esta sería para el día 29 de septiembre. Sí. El día 10 de noviembre, nuestro evento anual máximo, que en este caso sería su tercera versión, la conferencia pública
En esta conferencia se va a llevar a cabo ya la segunda misa gnóstica pública. Ujú. Así que para todos aquellos que estén interesados pueden Están ir. todos invitados. Obviamente están todos invitados. Nuestra revista, nuestra publicación como Oasis, Perdurado, ya va a haber su tercer tomo, que vendría a corresponder a La Vida, que sería el segundo tomo en verdad. Y bien, ha sido un placer poder grabar este primer programa. Sor Hermedea. Sí, un Alexis, placer. ha sido un placer. 93 para todos. 93 Gracias para por todos. oírnos. Y ahí vamos a Esperaremos estar. una próxima Una oportunidad. próxima oportunidad con un nuevo invitado. Gracias, y nuevos Alexis. temas. Muchas gracias, Alexis, por tu Ujú. tiempo y bueno, por toda la información entregada, que es muy valiosa, como decía Medea en su minuto, para las personas que están comenzando su búsqueda espiritual. Gracias a ustedes por el esfuerzo. Esto me pone muy contento porque es el primer podcast de Telema en español. Así que yo creo que va a dar bastante que hablar. Hay bastante gente interesada en el resto de países en Latinoamérica y en México también, en España. Así que yo creo que a más de alguno le va a ser una sorpresa bastante grata este proyecto. Sí, gracias, Frater. 93. Gracias, Flor. 93.